El día de hoy vamos a ver el tema de manejo de ficheros con LabVIEW. Primero tenemos que definir qué es un fichero. Un fichero, o también llamado archivo, es un recurso en el computador utilizado para guardar información en un dispositivo de almacenamiento. Así como escribimos texto en una hoja, también se puede guardar datos en un archivo del computador. Dependiendo de qué tipo de aplicación se realice, existen tipos de fichero. Existen ficheros de video, ficheros para imagen, ficheros para texto, ficheros de sonido, etcétera, etcétera. Para diferenciar qué tipo de fichero utilizamos, existe la extensión del fichero, el cual es un identificador anexado al final del nombre del fichero, separado por un punto que indica una característica del contenido del archivo o su uso previsto. En la imagen tenemos el nombre del fichero, seguido por el punto, y lo que le sigue es la extensión del archivo. En este caso tenemos un punto .doc indicando que es un archivo de Microsoft Word. Existen una gran cantidad de extensiones. Acá en el cuadro tenemos algunas, como por ejemplo .jpg para indicar que es un archivo de imagen, .doc, un archivo de Microsoft Word, .ppt, un archivo de Microsoft PowerPoint, .mp3, un archivo de audio, .exe, un archivo ejecutable y .sys, un archivo del sistema. En el caso de LabVIEW, para poder manipular los ficheros, tenemos una gran variedad de funciones para tratar diferentes tipos de operaciones con ficheros. Estas funciones se encuentran en File.io del menú de funciones. En la clase del día de hoy vamos a trabajar con 5 funciones en específico, las cuales son el buildPath function, el open create replace file function, el read from text file function, el where to text file function y el close file function. Por ejemplo, el buildPath function lo utilizamos para crear una nueva ruta añadiendo un nombre a una ruta existente. El open create replace file function se utiliza para abrir un archivo existente, se crea un nuevo archivo o reemplaza un archivo existente mediante programación o de una forma interactiva utilizando un cuadro de diálogo del archivo. El read from text file function lo utilizamos para leer un número determinado de caracteres o líneas de un archivo de flujo de bytes. El write to text file function se utiliza para escribir una cadena o una matriz de cadena como líneas en un archivo. El close file function cierra un archivo abierto especificado por refnum y devuelve la ruta de acceso del archivo asociado a la refnum. Estas 5 funciones vamos a verlo de manera más detallada en el software LabVIEW. Para ello tenemos que abrir el software, minimizamos las diapositivas y vamos a File, le damos clic a New VI. Presionamos Control T para ver ambas ventanas de manera simultánea. Y por ahora solamente trabajamos acá en el diagrama de bloques. Listo. Ahora tenemos que ir al File.io. Para ello le damos un clic derecho acá en el diagrama de bloques. Luego tenemos que ir a File.io. Estancamos esta ventana, que le damos un clic y ya quedó estancada la ventana. Y primero tenemos que agregar al buildPath. Le damos un clic al buildPath y lo agregamos acá al diagrama de bloques. Para ver el nombre de la función, le damos clic derecho, visible items y label. Ahí está. De esa manera ya puedo saber qué función estoy utilizando. Si quiero saber qué hace esta función,
invoco al context help presionando control H. Control H, me posiciono encima del puntero, encima de la función con el puntero del mouse, y aquí ya puedo ver cómo trabaja esta función. La primera entrada, que es el base path, es la ruta donde yo voy a guardar el archivo que voy a crear. Entonces acá, con el puntero del mouse me acerco, aparece el carrete, clic derecho, y le damos a la opción de crear constante. Creamos una constante. Aquí está nuestra constante, la constante del tipo ruta. Y lo que hacemos es, con el puntero del mouse, me acerco a la constante, clic derecho, aparecen las opciones y de acá tengo que seleccionar el Browse for Path. Le damos un clic a Browse for Path y tenemos que elegir dónde queremos guardar nuestro fichero. En este caso yo voy al disco C, en el disco C selecciono la carpeta LabVIEW y vamos a crear una carpeta que diga clase 3, nuevo carpeta clase 3. Para elegir la ruta de esta carpeta seleccionamos Current Folder para elegir esta carpeta. Le damos un clic y ya tengo la ruta donde se va a crear nuestro fichero. La segunda entrada, donde dice Name o Relative Path, es para indicarle el nombre del fichero. Acá también le creamos una constante. Clic derecho, crear constante. Le colocamos de nombre ejemplo 1, ejemplo 1. Y también tenemos que agregarle la extensión. Para este primer ejemplo vamos a crear un bloc de notas y la extensión para un bloc de notas es .txt. Ahí está. Ese es el nombre de nuestro fichero que vamos a crear. La segunda función a agregar es el acceso y la operación que voy a realizar en ese fichero. Para ello agregamos la función Open Create Replace File Function. Le damos un clic y lo agregamos acá al diagrama de bloques. Si quiero ver su nombre, clic derecho, Visible Items, Label. Aquí está. Y lo que hacemos es cablear la salida del build path, la enviamos a la entrada número 1, donde dice File Path, lo conectamos ahí, para enviarle la información al Open Create Replace File Function. Listo, ya lo tenemos cableado. La entrada número 2 de esta función me indica la operación que yo voy a realizar en el fichero. Acá también le creamos una constante. Clic derecho, crear constante. Aparece una constante del tipo de numeración para seleccionar la operación que voy a realizar. Le doy clic izquierdo y puedo abrir el fichero, puedo reemplazarlo, puedo crear, puedo abrir o crear, reemplazar o crear con confirmación. Y en este caso, como el fichero que voy a crear no existe, vamos a elegir la opción de crear fichero, ¿correcto? Si elijo Open, como el fichero no existe, el programa va a querer abrirlo, pero como no existe, va a arrojar un error. Entonces acá debo elegir primero crear fichero. Le doy un clic y ya quedó seleccionado. La entrada número 3 me pregunta por el acceso al fichero. También le creamos una constante, clic derecho, crear constante. Y acá tengo el acceso. Esto es para indicarle si quiero leer
o escribir el archivo si solamente quiero leer o si solamente quiero escribir. Como en este primer ejemplo, solamente voy a escribir, elijo la opción Write Only, solamente escritura. Le doy un clic y ya lo tengo seleccionado. Listo. Hasta acá ya creé la ruta, ya le indiqué el acceso y la operación que voy a realizar. Y lo tercero sería enviarle el texto que voy a guardar en el fichero. Para ello utilizamos la función WriteTextFile. Le damos un clic y lo agregamos al diagrama de bloques. Si quiero ver el nombre, clic derecho, visible ítem, clic en labels. Y ahí está. Entonces, la salida del OpenCreate le enviamos al WriteToTextFile. Y listo. La entrada 2, donde dice text, es para enviarle el texto que voy a guardar en el fichero. Entonces acá le damos clic derecho y le creamos una constante. Aquí está nuestra constante del tipo cadena. Y el texto que voy a guardar va a ser un hola mundo. Hola mundo. Listo. Ahora, una vez que ya he escrito el texto que voy a guardar en el fichero, siempre tenemos que cerrar ese archivo que hemos abierto. Entonces, para cerrar el fichero, utilizamos la función closeFile. Le damos un clic y lo agregamos. Si quiero ver el nombre, clic derecho, visible items, clic en label. Y lo cableamos. A la salida del WriteToTextFile, clic y lo cableamos al closeFile. Y ya está. Ya está mi primer ejemplo construido. Entonces, vamos a correr el programa. Le damos un clic en correr y mi programa ya se ejecutó. Como estoy creando un fichero, el fichero que he creado al correr el programa debe estar en la ruta que había puesto al inicio. Debe estar en c:/labio/clase 3. Vamos a la ruta, vamos a nuestro disco C. Aquí está el disco C, carpeta labio, y entramos a la carpeta clase 3. Y aquí ha aparecido un archivo, un fichero del tipo texto con el nombre ejemplo 1, y si lo abrimos, dentro debe estar nuestra información que hemos guardado, que sería un hola mundo. Y aquí está, miren, un hola mundo, con lo cual se demuestra que nuestro ejemplo ha sido exitoso. ¿Ok? Ahora, si yo le doy correr nuevamente al programa, vamos a ver qué sucede. Le damos un clic y me tira un error, indicándome que hay una ruta duplicada. Esto aparece porque solamente le hemos indicado al programa que cree un archivo. Como la primera vez ya lo creó, el archivo ya existe. Ese fichero ya está creado. Cuando corre el programa nuevamente, obviamente me indica que ya existe un archivo y no puedo crear un duplicado de ese archivo. Correcto. Entonces, para evitar ese error que ha aparecido, lo que tenemos que hacer es cambiarle el tipo de operación que voy a realizar. Como el archivo ya ha sido creado, lo que debo elegir ahora es Open or Create, o sea, abrir o crear. Si el archivo no existe, lo crea, y si el archivo ya existe, solamente lo abre. Le damos un clic. Ahora sí, miren, corre el programa otra vez y ya no hay ningún error. Correcto. Listo. Entonces, este de acá sería nuestro ejemplo número 1. Lo guardamos, File, Save As. Lo guardamos en nuestra
carpeta de la view clase 3. Este sería nuestro ejemplo número 1. Y ok. Listo, ya se guardó. Lo cerramos, lo cerramos. Vamos a nuestra carpeta. Y lo que hacemos ahora, vamos a duplicar nuestro ejemplo 1 de la view. Control C, Control V, le cambio de nombre y le voy a colocar ejemplo 2. Y lo abrimos. Estoy haciendo esto porque voy a seguir trabajando con las funciones de crear un fichero y para no repetir los pasos solamente vamos a modificar cierta parte de este pequeño programa. Para el ejemplo 2, ¿cómo haríamos para guardar en el bloc de notas un conteo de 0 a 20? ¿Correcto? Ejemplo 2. Guardar en un bloc de notas el conteo de 0 a 20. ¿Cómo haríamos para guardar el conteo? Como me da una cuenta limitada de 0 a 20, tenemos que utilizar un for. Y el que hace el conteo en el for es el iterador. Ese iterador tenemos que enviárselo acá. Y de esa manera estaría nuestro programa listo. ¿Correcto? Entonces, le damos un clic derecho al diagrama de bloques. Vamos a las estructuras y acá seleccionamos el for loop. Le damos un clic a for loop y ahora, ¿qué parte del programa es la que debo encerrar dentro del for loop? Si encierro toda esta parte, mi archivo se quedaría siempre. Y esa no es la idea. Lo que solamente debo encerrar es esta parte de la función que envía el texto. Solamente esta parte, porque es la función en la que voy escribiendo texto dentro del fichero. Si encerraría todo, estaría abriendo una y otra vez nuestro fichero. Esa no es la idea, ¿no? La idea solamente es, una vez que el fichero ya está abierto, enviarle el conteo de 0 a 20. Y cuando finaliza, que cierre con el close file. Y ahí está, miren. He encerrado a esta parte del programa con el for loop. Por defecto, ha aparecido que este hilo se ha convertido en un shift register. Como no voy a pasar ningún dato al registro de desplazamiento, al shift register, lo que hago es cambiar esto de acá. Lo selecciono, le damos un clic derecho y lo cambiamos por la opción que dice reemplazar con túneles, para que la información pase directo y ya nos envíe al shift register. Y ahí está. Ahora, me pide ingresarle el n que es la cantidad de iteraciones que va a realizar el for. Como quiero un conteo de 0 a 20 y el i cuenta desde 0 hasta n-1, acá el n tiene que ser 21. Clic derecho, crear constante, le colocamos 21. Listo. Ya tengo que el iterador cuenta de 0 a 20. Ahora, este iterador es del tipo numérico, es del tipo entero. ¿Cómo hago para enviarle a una cadena? O sea, la entrada del writeTextFile es del tipo cadena. Y yo tengo acá un tipo entero. Para hacer eso, tenemos que convertir este dato, pasarlo de entero a cadena, ¿correcto? Y para poder convertir el iterador a cadena,
acá tenemos una función. Le damos clic derecho, acá en el diagrama de bloques, vamos a donde dice string, y en string seleccionamos la función format into string. Format into string. Le damos un clic y lo agregamos acá a nuestro diagrama de bloques. Si quiero saber cómo trabaja, control H, aquí está el context help, y esta entrada de acá es el input. Por acá le enviamos nuestro iterador, él lo convierte a cadena y la respuesta lo envía por la salida resulting string. Entonces esta cadena de acá lo borramos y enviamos la salida del conteo al write to text file. Y ya está. Con eso ya tengo mi conteo de 0 a 20. Ahora, para no sobreescribir nuestro ejemplo anterior, acá vamos a colocarle ejemplo2.text. Ejemplo2.text. Corremos el programa. Listo. Vamos a nuestra carpeta. Y acá está, miren, aquí está nuestro ejemplo2.txt. Lo abrimos. Y acá está nuestro conteo de 0 hasta el 20. Aquí está nuestro conteo desde 0 hasta el 20. Ahora, nuestro conteo está de forma horizontal. ¿Cómo haríamos para que se vea en un conteo vertical? ¿Cómo haríamos para colocarle un conteo vertical? Para ello, tendríamos que agregarle a cada cuenta que hace el iterador, al final agregarle un fin de línea, un salto de línea, para que de esa manera nuestro texto quede así, ¿no? De manera vertical. O sea, envío el número y seguido envío el salto de línea para que cambie de línea. Entonces vamos a hacer eso. Para realizar el salto de línea, lo que tenemos que hacer acá es unir este texto con el salto de línea. Cuando quiero unir dos cadenas en labio, se utiliza la función de concatenar. Esa función se encuentra acá en los string. Le damos clic derecho, vamos a string y utilizamos la función que se llama concatenar string. Clic y lo agrego acá al diagrama de bloques. Voy a cortar esta línea, ya no va. Entonces, la salida del iterador convertido a cadena la envío acá y la entrada número 2 debo colocarle el salto de línea. Entonces acá vamos a utilizar este que se llama el end of line, el fin de línea. Le damos un clic y lo agregamos acá al diagrama de bloques. Y ya está. La salida se la enviamos al write to text file. Y listo. Ya está. Ahora corremos el programa. Abrimos nuestro blog de notas. Y ya está. Nuestro conteo ya aparece de manera vertical. Desde 0 hasta 20. Correcto. Entonces, este sería nuestro ejemplo número 2. Fail, save as. Continuar. Sí, ejemplo 2, ok. Y ya quedó guardado. Nuestro ejemplo número 2. Listo. Cerramos todo. Y hacemos la operación que hicimos con el ejemplo 1. Nuestro ejemplo 2. Lo duplicamos. Control C, Control V. Y le cambiamos de nombre a ejemplo 3.
y lo abrimos. Ok, ya está bien. Ahora, hasta este punto hemos trabajado con los blocs de notas. Si quiero guardar información ahora en un Excel, ¿cómo haría? Exacto. O sea, el ejemplo 2.txt tendría que modificarlo. En vez de colocarle la extensión de un bloc de notas, tendría que colocarle la extensión de una hoja de cálculo para poder abrirlo con un Excel. Entonces acá vamos a colocarle ejemplo 3 punto CSV, que es la extensión para las hojas de cálculo, ¿correcto? Allí está. Y ahora, cuando yo le dé correr a nuestro programa, el conteo que hacíamos de 0 a 20 va a aparecer en una hoja de cálculo, miren. Clase 3, ahí está, miren, nuestro archivo que hemos creado, lo abrimos y lo podemos abrir con Excel. Y nuestro conteo aparece en cada fila del Excel. Aquí está, miren, 0, 1, aquí está desde el 0 hasta el 20. ¿Correcto? Ahí está. Ya hemos creado un archivo compatible con Excel. En vez de colocarle un conteo, podemos simular un sensor. Por ejemplo, en vez de colocar el iterador, cortamos el iterador, podemos colocarle una función random number para poder simular un sensor. Vamos a los numéricos, selecciono el random number lo multiplico por un valor de 100, por ejemplo, y como esta función, la formatting to string, ya me convierte a cadena, solamente lo conecto, ¿no? Desde aquí lo envío acá, al formatting to string, y ya está. Ya lo convertí a cadena, mi sensor se une con el end of line para que haga el salto de línea, y con la función concatenar string uno ambos y los envío al write-text-file para poder crear mi archivo .csv y guardar la información. Le damos correr el programa, abrimos el ejemplo 3, ya está, miren, hemos simulado un sensor, ¿correcto? Ahora, ¿cómo haría para agregar una columna más? Si hasta acá es nuestra columna 1, ahora quiero agregarle columna 2 y columna 3. ¿Cómo haría eso? Simple. Esto de acá tenemos que agregarlo dos veces más. Tenemos que agregarlo dos veces más. Acá está mi sensor 1. Le agregamos sensor 2 y le agregamos el sensor número 3. Aquí están mis tres sensores. Y en los archivos de .csv, para indicarle la separación, de las columnas, es agregándole un punto y coma, ¿correcto? Es agregándole un punto y coma, es decir, columna 1, punto y coma, columna 2, punto y coma, columna 3. Tiene que ser de esa manera. Entonces,
Aparte de agregarle el end of line al final, debo agregarle el punto y coma entre cada sensor para que pueda hacer la división por columnas. Entonces este end of line todavía lo voy a borrar por acá y vamos a agregarle unas entradas más, ¿correcto? Entonces acá está sensor 1, columna 1, y acá le creamos una constante, crear constante, y le colocamos el punto y coma que va a hacer la separación por columnas. Punto y coma. Le agregamos una entrada más y cableamos nuestro sensor número 2. Agregamos una entrada más y acá le colocamos el punto y coma. Punto y coma, que ya estaba acá, lo cableamos. Agrego una entrada más, le coloco sensor 3 y como ya finalicé, acá le agrego el end of line. Y ese sería mi código. Corremos el programa y ahora deberían aparecer 3 columnas en nuestro Excel. Clase 3, abrimos el Excel y ahí está, miren. Nuestras 3 columnas han aparecido. Sensor 1, sensor 2 y sensor número 3. Listo. Hasta ahí todo bien, ¿correcto? Hasta ahí todo ok. Entonces esto de acá lo guardamos. File, Save. Y ya quedó guardado nuestro ejemplo número 3.